Hoy en Bogotá a fondo. ¿Sabe usted cuál fue el primer contrabandista en el mundo? ¿Cómo operan en Colombia estas bandas del contrabando? ¿Cuáles son sus rutas? ¿Cómo afectan la economía del país? ¿Y qué sector de Bogotá trata de salir de la estigmatización? Cuando joven, de manera espontánea, ayudó en el rescate de 66 personas durante el incendio del edificio de Avianca. Hoy, a sus 87 años, alegra los corazones a punta de baile de quienes transitan por el centro de Bogotá. Es el héroe de la séptima. Hola, cuando hablamos de contrabando nos remontamos a los años 1920-1930, cuando el mayor contrabandista de whisky en los Estados Unidos era el legendario Al Capone, inspirador de muchas películas de la época y que fue condenado en ese mismo país a 11 años de cárcel por evasión de impuestos. En los 90, esta leyenda en Colombia fue representada por el ex senador Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, condenado a 25 años de cárcel en los Estados Unidos, no propiamente por el delito de contrabando de cigarrillos, sino por narcotráfico. Desde entonces, el contrabando ha sido imparable y amenaza con permanecer. Al Capone y López Sierra fueron leyendas que marcaron generaciones. Sin embargo, el contrabando se conoce desde el siglo XIV con el tráfico ilegal de lana y vino en Europa. El auge aparece en el siglo XVIII con el tráfico ilegal de whisky en Estados Unidos. Colombia ha sido golpeada por este flagelo durante más de 40 años. La apertura económica pareció frenarlo, pero no fue así, pese a los 16 acuerdos comerciales con los que cuenta Colombia. Aquí encontramos cada vez mayores cantidades, mayores volúmenes de mercancía ilegal que ingresa a nuestro país. La línea cero del contrabando no se conoce. Lo cierto es que hoy existen estructuras muy poderosas detrás de este negocio ilícito. Cuando hablamos de contrabando hoy en el país, estamos hablando de organizaciones criminales, estamos hablando de conductas que van muy atadas con otros delitos subyacentes que tienen una mayor envergadura. Obviamente hay una estructura, obviamente hay sujetos muy identificados detrás de esto que están bajo investigación, no solamente desde el punto de vista administrativo, sino también judicial y penal. Bogotá, por su población, es la ciudad a donde más contrabando llega. Tradicionalmente se ha dividido en dos el problema del contrabando. El contrabando abierto es aquel ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional con el incumplimiento total de los requisitos aduaneros. Es decir, es mercancía que no tiene ningún soporte documental al momento de ese ingreso. Y el contrabando técnico es aquel que se falsea una información que es presentada a la autoridad aduanera con el objeto de poder demostrar en principio un amparo documental, pero que no resulta consistente con la realidad de los productos que ingresan al territorio nacional. El 70% del contrabando que llega a Bogotá es técnico. Hay tres elementos que componen esta ecuación, que son altas tarifas impositivas. En Colombia hay muchas tarifas altas. Si a esto le sumamos la existencia de muchas regulaciones, y en Colombia hay muchísimas regulaciones, más de 25.000 registradas en las Naciones Unidas, y si a esto le sumamos la discrecionalidad de los funcionarios, la suma de esos tres factores en la ecuación se llama corrupción y contrabando. En los años 90, esta lucha frontal era hacia el contrabando de cigarrillos y licores. Ahora es un delito que golpea a muchos sectores de la economía, principalmente el del calzado y las confecciones. Para citar solo un caso, en los 2 primeros meses del 2019 fueron aprehendidos más de 1.390.000 metros cuadrados en materias textiles y sus manufacturas, avaluados en casi 4.000 millones de pesos. El contrabando se da por la falta de oportunidades y por la falta de igualdad de condiciones a la hora de poder importar. Hoy encuentra usted desde cebolla cabezona hasta carros, maquinaria amarilla, lo que usted quiera lo encuentra de contrabando. Desde el Asia es donde viene la mayor cantidad de esta mercancía de contrabando y llega por Panamá, Ecuador o Estados Unidos a los principales puertos: Barranquilla, Buenaventura, Santa Marta y Cartagena. De allí entran al centro del país por carretera particularmente. Según las autoridades, las rutas más utilizadas hacia Bogotá son Cartagena, Sincelejo, Medellín y Bogotá.
Barranquilla, Aguachica, Barranca Bermeja, Bogotá. Buenaventura, Tuluá, Armenia y Bagué, hasta llegar a Bogotá. Esta mercancía llega a la ciudad y luego es almacenada en bodegas clandestinas o que sirven de fachada. Uno de nuestros objetivos sobre los cuales estamos trabajando es la de identificar y desarticular las mafias asiáticas del contrabando que tienen asiento en nuestro país. Y hoy estamos observando que algunas de esas mafias están inclusive acudiendo a la extorsión, al poder de amedrentamiento sobre otros comerciantes o sobre otros comerciantes que tienen negocios legales, pero también algunos, y hemos tenido informaciones de inteligencia en el sentido de que están pretendiendo amenazar con la conformación de grupos sicariales para presionar, para amedrentar y para ejercer justicia por sus propias manos. Un hecho revelador que nos entregó el general es la pista que le siguen a por lo menos 600 narcotraficantes que pagaron sus condenas en Estados Unidos y que han ingresado ahora a las mafias del contrabando. Sobre esos 600, con la Fiscalía General de la Nación, venimos haciendo un trabajo muy juicioso en el propósito de identificar sus actividades, a fin de asegurarnos de que estén en actividades legalmente constituidas. Pero el fenómeno que hemos identificado es que algunos de ellos, y este es un mensaje también para esos narcotraficantes que hoy han cumplido con sus penas, pero que fueron repatriados a nuestro territorio, que no se dediquen a otro tipo de actividades ilegales, porque tenemos investigaciones contundentes que nos señalan que algunos de ellos se están instalando en diferentes territorios y se están dedicando al contrabando. FESACOL es el gremio que concentra a los 36 sanandresitos del país. 6 están en Bogotá. El de la 38, el de San José, la calle 13, el del norte, el de la avenida calle 68 con carrera 68 y el de Venecia, generando empleo a más de 40.500 personas. Hoy efectivamente hay una estigmatización con nuestros sanandresitos y nuestros comercios populares, que vayan a cualquiera de los grandes almacenes que eran productores hace años y tomen la molestia de mirar las etiquetas de estos zapatos, de esta ropa, y se van a dar cuenta que el 90% de todos estos productos son productos chinos, importados, metidos de contrabando técnico que el gobierno lo sabe y nos sigue estigmatizando a nosotros. Nosotros no vemos y le hemos pedido al gobierno que haga un operativo como los que hace con tantas bambalinas en nuestros sectores, que lo haga en uno de los grandes centros comerciales de acá de Bogotá o del país, de estos grandes también que tienen 200, 300 predios, que los cerquen, que los cierren y que le hagan un operativo a todos esos 300 locales y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de contrabando que efectivamente hay por fuera. La operatividad de la Policía Fiscal y Aduanera está orientado a atacar los eslabones más fuertes de la cadena. No estamos interviniendo al pequeño comerciante y mucho menos al consumidor. Estamos atacando las mafias, las cabezas de esta serpiente que son las que tenemos que desarticular. En el propósito precisamente de permitir que los sanandresitos sean zonas estrechamente ligadas a la legalidad, a la distribución y comercialización de productos adquiridos legalmente. Edgar Guerrero se define como un gran empresario de San Andresito de la 38. Lleva 35 años importando bajo la legalidad radios y parlantes. La verdad no ha sido fácil. El comercio, como es bien sabido por todos, estamos muy estigmatizados por el tema del contrabando, por el tema del lavado de activos, de bandas delincuenciales. Entonces no ha sido nada fácil. Sin embargo, siempre creyendo al lado de mi familia en que se pueden hacer cosas legales, de que se puede soñar, de que se pueden salir adelante. Hoy en día es difícil, es tanto tema arancelario, tenemos demasiados impuestos. Tratar de ser legal es un camino muy difícil de hacer. En Bogotá se realizaron en el 2018 10 contundentes golpes al contrabando, en los que fueron capturadas 40 personas.
Uno de esos golpes fue la operación Dentellón hace un año, en la que en el aeropuerto El Dorado, bajo la modalidad de encomienda, se incautaron partes de armas provenientes de Miami. Por ejemplo, solamente en Bogotá, en lo corrido de este año hemos incautado cerca de 9.500.000 unidades de mercancía ilegal, que tienen un avalúo aproximado a los 36.000 millones de pesos. Y si comparamos con cifras, por ejemplo, del año pasado, solo para hablar de estructuras desarticuladas, fueron 47 estructuras del contrabando desarticuladas, es decir, mafias del contrabando, realmente estructuradas, con la captura de cerca de 288 personas frente a 23 de ellas que fueron desarticuladas en el año 2017. Pero además, cerca de 1.000 bienes vinculados con el contrabando que ya hoy en día hacen parte de procesos de extinción de dominio. Entre el 2016 y lo que va del 2019, se han realizado en Bogotá cerca de 8.000 acciones de control que han permitido el decomiso de mercancías que suman 150.000 millones de pesos. Nosotros como grupo de verificaciones, mediante fuentes no formales y a través de la línea anticontrabando, que es una fuente muy importante para nosotros como Policía Fiscal Aduanera, que la ciudadanía denuncie todo el caso de contrabando, el delito de contrabando, realizamos ese tipo de verificaciones. Hace una semana lograron llegar a esta bodega en San Andresito de San José, luego de recibir una llamada anónima. El propio director de la Polfa participó en el operativo. Este punto lo encontramos o lo realizamos directamente mediante una fuente anónima que nos llegó. Lo que hicimos fue ir a verificar y durante 2 meses aproximadamente de verificación de estos sitios, pudimos establecer que en estos sitios sí vendían mercancía de contrabando. Esta semana se dieron 2 golpes al contrabando muy importantes. Por un lado, fue capturado el llamado zar de los textiles, conocido como Salim Ricardo Yamure Dacaret. Y también fue capturado con él René Romero Sánchez. Estos 2 individuos, y particularmente el señor Yamure Dacaret, era una estructura criminal de enorme peligrosidad que habían introducido al país contrabando proveniente de China y de Hong Kong en textiles. Y en otra operación cayeron 6 tractomulas cargadas de confecciones. Las modalidades que utilizan estas bandas para el contrabando de mercancías sorprenden hasta el oficial más antiguo y experimentado en esta lucha. Hemos visto en el caso de la frontera personas, mujeres que llegan con el cuerpo impregnado de carne, por ejemplo, para lograr cruzar la frontera, otras que ingresan con carne o con productos perecederos, con leche y con queso en el juguete de los niños, en osos de peluche, en las llantas de los vehículos, le adaptan algunos otros componentes a los vehículos para lograr camuflar esta mercancía. Por ejemplo, para el caso de los textiles, utilizan contenedores con cadena de frío para camuflar allí la ropa o las confecciones que ingresan de contrabando. Desde el 2015, que se promulgó la ley anticontrabando, aumentó la penalización de este delito a una mínima de 4 años y una máxima de 12 años de cárcel. Desde su vigencia, se han aprehendido, según el Ministerio de Comercio, mercancías avaluadas en más de 1 billón de pesos. Precisamente se aumentaron los tipos penales para que no haya excarcelación, para que todas las personas que se lucran de este delito vayan a purgar una condena a una cárcel intramural. La ley tiene cosas muy importantes. Primero tiene la posibilidad de imputarle el delito de contrabando a toda la cadena logística de comercio exterior y no solo al que se encuentra con la mercancía en la mano. Porque es que antes los transportadores, las navieras, los que se prestaban, los agentes de aduanas y los que se prestaban para todo eso durante toda la cadena,
no teníamos cómo imputarlos o cómo procesarlos penalmente. Según la DIAN, anualmente entran en promedio 6.000 millones de dólares de contrabando, es decir, el 10% de las importaciones legales, que ascienden a 60.000 millones de dólares. Esto no es un tema policivo, ni es un tema de ejércitos, ni de generales, ni de batallones. Es un tema de realidades económicas. Las incautaciones, las acciones de control, las aprehensiones y las operaciones que hemos realizado nos permite confirmar de que hay un incremento en el fenómeno del contrabando, pero también hay un mayor esfuerzo. Hay un interés muy marcado por perseguir a quienes están detrás y a no los pequeños comerciantes, que tienen un impacto social y distinto, aunque por supuesto que también lo tenemos que hacer. El 20% de la mercancía incautada en el país es aprehendida en Bogotá, a precios de la DIAN, que es 3 veces menor que el precio real. En las bodegas de Bosa, en el sur de la ciudad, de Fontibón, en el occidente, hay por lo menos 70.000 millones de pesos en mercancía listos para ser destruidos. Es importante destacar que mucha de esta mercancía es donada a fundaciones sin ánimo de lucro que la necesitan. El 23 de julio de 1973, el edificio de Avianca, considerado no solo el más alto de Bogotá, sino de Sudamérica, ardió en llamas. La conflagración, que se prolongó por cerca de 14 horas, obligó a las autoridades de rescate y socorro a tomar medidas inmediatas. 66 personas lograron ser rescatadas. 4 más, presas del pánico, se lanzaron al vacío. Dentro del grupo de socorristas se encontraba un espontáneo empleado bancario, quien no dudó un segundo en arriesgar su vida por salvar la de los demás. Hoy, ese empleado bancario tiene 87 años y a punta de baile se encarga de alegrarle la vida a quienes transitan por el centro de Bogotá. Él es el héroe de la séptima. Detrás de esta mirada bonachona, ingenua, especial, tan inmaculada como su espesa barba, se esconde un hombre que tiene muy claro su misión en este plano terrenal. Yo tengo 87 años, voy a cumplir ahorita el 29 de septiembre, soy Libra. Y yo vine a este mundo fue a construir, a servir, no a destruir. La historia de Reinaldo Galvis Gutiérrez, trabajador del entonces Banco Central Hipotecario, cambió el 23 de julio de 1973. Ese día, el edificio más alto de Colombia, el primer rascacielos de Sudamérica, ardió en llamas. El incendio de Avianca empezó a las 5:30 de la mañana. Yo entraba al Banco Central Hipotecario faltando 20 para las 6. ¿Por qué entraba al Banco Central Hipotecario a esa hora? Porque me tocaba ir con unos maletines, sacar al edificio de Avianca el correo. Mientras tanto, el piso 14 de la edificación comenzaba a quemarse. Los gritos de auxilio, el caos, la angustia se empezaron a propagar como el fuego hacia los pisos altos. Abajo, sobre la séptima, improvisados avisos indicaban a las personas atrapadas los pasos a seguir. Reinaldo, mientras tanto, quien por esos azares del destino también se encontraba en el edificio, ponía a prueba su valentía. Yo había hecho unos cursos de los primeros auxilios y aprendí a manejar todos los extinguidores.
El administrador del edificio estaba preocupado porque en un piso había un restaurante y había una pipa de gas muy inmensa que estaba con miedo que estallara al llegar la candela, que acababa con una manzana completa. Como yo había hecho los cursos de bombero, fui al banco, saqué las caretas, los oxígenos y lo del extinguidor que le eché especial. Sin mucho tiempo para pensar, decidió arriesgar su vida por la de los demás. Y abrí todos los grifos de las aguas y taponé los baños para que bajara el agua hacia donde estaba el incendio. Las noticias, los titulares de prensa de la época cuentan que esa tarde de lunes el incendio duró cerca de 14 horas. Algo más de medio centenar de personas, en medio del fuego y el humo, lograron llegar a la terraza y fueron rescatados por helicópteros de la Fuerza Aérea. Esa tarde, Reinaldo pasó de ser un simple empleado bancario para convertirse en todo un héroe. Llamé a las autoridades y al cuerpo bomberos, que ahí está, hay figuro ahí que saqué. Dicen que saqué a 60 personas, porque yo entraba con caretas de oxígeno y sacaba a la gente. ¿Entré y saqué gente? Sí, solo 4 personas se me botaron del edificio. Ahora, casi 44 años después, Reinaldo regresa a la séptima. Él, gracias a su particular forma de bailar, es uno de los personajes más reconocidos y queridos del centro del país. Todas las tardes, sin falta, toma la séptima como su escenario, los transeúntes como su público, la música como su herramienta y su ritmo como el arma fundamental para cambiarle la cara a más de un desprevenido. Yo salgo a bailar para entretener a la gente, bailo, porque el baile es muy esencial, es medicina, sobre todo para los diabéticos. La vida le ha enseñado a este diabético que el único dulce que no le hace daño es el de las miradas de quienes lo ven bailar. Yo bailo bolero, pasillo, mambo, chachachá, guaracha y todo. ¿No? Hice algo. ¿De dónde salió ese gusto por el baile? ¿De toda la vida? Cuando joven yo bailaba y después, hace unos 5 años, vi a un señor bailando en la calle con sacoleita y entonces me llamó la atención y bailé y entonces me pidió que bailara, que ese se baila así, vea. ¿Cómo se baila? Mambo, mambo, mambo y mambo. Venga, le tengo ese bastón. Mambo, y entonces se baila así, mambo, mambo. Ahora, mientras caminamos por una calle del barrio Policarpa en el sur de Bogotá, recuerda que tanto su heroica acción como el baile tienen algo en común. Yo en el banco, ¿qué no hice? Donaba sangre a la persona que necesitaba. Supongamos que usted necesitaba para su papá, tu mamá, yo le prestaba el brazo si necesitaba la sangre. Además de bailar y recordar, los días de Reinaldo transcurren en calma. Su paso lento pero seguro da cuenta de una vida tranquila, sosegada y en paz, tanto terrenal como espiritual. Que Dios bendiga al Canal Capital,
que Dios lo bendiga, lo haga archimillonario a todos los empleados del gerente. Dios quiera. Archimillonarios en buena salud, en buena salud. Claro que sí, a usted y a su querida familia. Tan lindo Y a todas las personas que trabajan allá, que Dios los bendiga y los haga archimillonarios en buena salud. A pesar de uno que otro achaque, Reinaldo Galvis Rodríguez, quien se ha convertido en uno de los referentes más importantes de esta, la carrera séptima, afirma que continuará contando sus historias y bailando como un trompito, hasta que San Juan agache el dedo. Nos vemos en 8 días con más historias, aquí en Bogotá a Fondo.